Buenos días, queridos hermanos. El tema de hoy lo he titulado Cuando eres criticado, déjale todo al Señor. Quiero leer el versículo de Isaías, el capítulo 49, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Habla Isaías: yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en las manos del Señor. Confiaré en Dios que me recompense. Y la base para esta meditación se encuentra en el libro de Números, capítulo 12, del versículo 1 al 15. Es un pasaje un poco largo, pero me gustaría leerlo para tener una buena base de lo que estaremos reflexionando en esta mañana. Dice la palabra de Dios así, y leo para ustedes en la versión Palabra de Dios para Todos. El título es Miriam y Aarón critican a Moisés. Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decía. En verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Así que el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, o María: vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres fueron allá. Y el Señor bajó en una columna de nube. Se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces cuando ellos se acercaron, Él les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? El Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó leprosa, con la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así, le dijo a Moisés: oh Señor, no nos castigues, pues hemos pecado tontamente. Perdón. Te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer. Una vez nuestra mamá dio a luz a una criatura con la piel medio deshecha. Entonces Moisés le suplicó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Luego el Señor le dijo a Moisés: si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, ¿no habría durado su humillación 7 días? Entonces que la mantengan fuera del campamento por 7 días, después de los cuales se le permitirá entrar de nuevo al campamento. Entonces ellos dejaron a Miriam fuera del campamento por 7 días, y el pueblo permaneció en ese lugar hasta que regresó Miriam. A manera de aclaración, quiero decir que en otras versiones el nombre de Miriam se denomina María. Es la misma persona. María o Miriam era la hermana mayor de Moisés. En primer lugar, veamos si tenían razón María y Aarón de criticar a Moisés. Dice el versículo 1 que Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Al parecer, realmente fue María quien empezó con las críticas contra Moisés, su hermano. No quiero que las mujercitas en este día se enojen por esto que digo, pero hay 2 razones básicas por las cuales podemos pensar de esta forma. Primero, porque en el versículo 1 empieza con el nombre de María. Dice que María o Miriam y Aarón criticaron a Moisés. Esto no era normal en la cultura judía, sino que era al revés, empezaba con el hombre. Y el segundo motivo es porque más abajo vemos que cuando vino el castigo de Dios, vino sobre María realmente y no sobre Aarón. María fue la que empezó con las críticas, hermanos, pero no solamente fue ella, porque también la palabra de Dios aquí involucra a Aarón. Ambos criticaron a Moisés. La palabra de Dios nos amonesta, queridos, que no permitamos que ninguna raíz de amargura llegue al corazón, porque esta empieza a estorbarnos personalmente, pero no solo eso, sino
también contamina a otros, dice el libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 15. La crítica, en este caso del versículo 1, era que se había casado con una mujer cusita, o sea, una descendiente de Cus, que era el padre de la región del África. Esto tiene varios significados posibles. Es que esta mujer de Moisés era una mujer de Etiopía, es decir, una mujer africana, de donde venían los cusitas. Pero también puede ser que esta mujer la criticaban porque era de color, era negrita o morena, como dicen otros. Hay confusión realmente en este pasaje para ubicar quién era ella. Algunos estudiosos dicen que puede ser que sea la misma Séfora, que era la esposa de Moisés. Originalmente puede ser que la familia de Séfora haya sido de Etiopía y se mudaron a Madián, y ahí donde era sacerdote su papá, Jetro, y ahí nació Séfora. Pero hay quienes piensan también que Moisés solamente tuvo una mujer en su vida, porque la Biblia no habla de otra mujer, sino que esta fue Séfora. Pero otros piensan que Séfora murió y que Moisés tomó otra mujer, y esta mujer que tomó, la tomó del África, de Etiopía, y por eso decía una mujer cusita. Pero independientemente si ella ha sido Séfora o no, hermanos, lo cierto es que María y Aarón criticaron a Moisés por haber tomado por mujer a esta mujer cusita. El versículo 2 nos dice algo más de esta crítica. Dice, ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decía. Este verso quizás, hermanos, nos diga la verdadera razón por la cual criticaban a Moisés, y era la envidia, que Moisés, su hermano, era el único líder al frente de todo este pueblo, o quizá los celos que tenían de él, porque ellos dijeron, ¿solamente el Señor ha hablado por Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Lo que estaban diciendo es, ¿quién se cree Moisés que es? ¿Es el único líder que hay acá? Y es una crítica muy fuerte realmente, pero hay que recordar, hermanos, que quizás ellos lo dijeron por el trasfondo que había en la familia. Hay que recordar que María era importante para Moisés. Ella era su hermana mayor. Ella fue quien, junto con su madre, ayudaron para que el faraón no lo asesinara, para salvar la vida de Moisés. Fue ella la que convenció a la hija del faraón para que llame a su mamá y lo críe en los primeros años de su vida. Además de esto, María, sabemos, hermanos queridos, que ella era una profetisa del pueblo de Israel. Ella tenía un ministerio importante y era respetada también. Sin duda, Dios hablaba por ella también. Por su parte, Aarón, hermanos, él fue la boca de Moisés. Cuando iba al faraón, realmente Aarón era el que hablaba, era su compañero inseparable. Y además de eso, él fue consagrado como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y él pertenecía a la tribu de Leví. Y a partir de su llamado, hermanos, todos los descendientes serían sacerdotes separados para el servicio de Dios. El ministerio de Aarón era sumamente importante, queridos. Él no debería sentir celos. Tampoco María, porque era profetisa. Y menos criticar a su hermano Moisés. Hermanos, toda la familia, Moisés, Aarón y María, eran de la tribu de Leví, por lo tanto eran escogidos por el ministerio, para el ministerio del Señor, hermanos. Quizás en su corazón comenzaron a sentirse menos que Moisés. Y quizás porque era el menor, no sabemos qué cosa. Lo cierto es que había celos, había envidia, había crítica, el corazón de ellos se había dañado. Sin embargo, fue Moisés a quien Dios escogió como el gran libertador, y ellos no lo aceptaban. Dos reflexiones en relación a estas críticas de María y Aarón. Primero, hermanos, María y Aarón deberían ser las personas quienes más le ayudarían a Moisés en esta situación. Hermanos, porque manejar a este pueblo, guiar a este pueblo de Israel no era fácil. Varias veces en la Escritura se dice que era un pueblo testarudo y rebelde. Y en segundo lugar, hermanos, las críticas cuando vienen son dolorosas, causan daño, hermanos, pero mucho más cuando vienen de las personas que más queremos.
y en este caso las más cercanas de la familia. ¿Cuánto debió doler al corazón de Moisés la crítica de sus hermanos? Pero el versículo 3 agrega un comentario sobre Moisés, que parecería que no tiene una relación directa con el tema que se está tratando. Y dice el versículo 3, en verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. En la versión Reina Valera dice que él era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero ustedes saben, queridos, que esto no siempre fue así. Moisés, hasta cuando tenía 40 años, fue un hombre colérico, un hombre impetuoso, hasta podríamos decir que era iracundo, es decir, que no podía controlar su carácter. ¿Recuerdan cuando mató al egipcio? Solo con sus manos asesinó a un soldado egipcio que era fuerte, robusto. ¿Se acuerdan cuando defendió a Séfora, la que llegó a ser su esposa, porque esos forasteros estaban molestándoles ahí en el pozo cuando estaban dando de beber a sus ovejas? Pero él había pasado 40 años en el desierto y durante todo ese tiempo Dios trabajó con su carácter. Y ahora era un hombre manso, un hombre humilde, más que todos los que había sobre la tierra. Es bueno enfatizar aquí, hermanos queridos, que la mansedumbre no es un símbolo de debilidad. Al contrario, es un símbolo de grandeza. Y esto fue la virtud que se le dio a nuestro Señor Jesucristo cuando se dice que Él era manso y humilde de corazón. Así que aquí vemos que María y Aarón no tenían razón para criticar a Moisés, porque ellos tenían ministerio también. Sin embargo, Dios llamó a Moisés como el líder del pueblo de Israel. No tenían razón para criticarle por su esposa y menos porque ellos también tenían un ministerio. No solamente Dios hablaba por medio de Moisés. En segundo lugar, vemos cómo Dios interviene en la historia. Los versículos 4 a 9 nos dice cómo el Señor intervino. Dice así: así que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam: vengan los tres a la carpa del encuentro. Y entonces los tres se fueron para allá. Y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces cuando ellos se acercaron, Él les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos, sin enigmas. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? El Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. Pero antes de empezar a reflexionar en el versículo 4, me gustaría decir que me llama la atención la parte final del versículo 2, donde dice, después que María y Aarón criticaron a Moisés, dice, pero el Señor escuchó lo que decía. Saben, queridos hermanos, Dios siempre escucha lo que hablamos. En este caso, Dios escuchó estas críticas que María y Aarón estaban haciendo, quizás en voz baja, entre ellos, sin que nadie los escuche, alguna persona, pero Dios escuchó y no le gustó estas críticas que salían de los labios de María y Aarón. Y esto lo llevó a intervenir, como dice el versículo 4, a Dios. Dice, así que el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres se fueron para allá. Hermanos queridos, yo no puedo imaginarme siquiera qué es lo que pensaría María y Aarón cuando vino la voz de Dios y los convocó para reunirse a la puerta del tabernáculo. Porque cuando Dios venía, Él actuaba en medio de su pueblo. Imagino que ellos estaban muy preocupados por lo que Dios les iba a decir. No sé si ellos podían imaginar cuál sería el tema de conversación. Y dice la parte final de este versículo 4, entonces los tres fueron para allá. Versículos 5 y 6 dice, y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Interesante que no llamó a Moisés,
llamó solamente a las dos que se acercaran un poco más a Él. Entonces cuando ellos estuvieron cerca de Dios, Él les dijo, Él les habló, hermanos. Recordaba mientras estudiaba esta parte de la palabra que la presencia de Dios en medio del pueblo era representada, se manifestaba de día por una nube. Había una nube sobre el tabernáculo y por la noche había una columna de fuego. Y cuando el pueblo no veía la nube en el día o el fuego en la noche, se preocupaban. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios los había dejado. Por eso que este versículo 5 dice que el Señor bajó en la columna de nube que estaba sobre el tabernáculo. Y el versículo 6 dice, escuchen mis palabras. Y comenzó a hablarles el Señor. Y les dijo, cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión y les hablo en sueños. Como dije antes, María era profetisa. Esto lo dice Éxodo 15:20, donde dice, y María la profetisa, hermana de Aarón. Ella sabía muy bien cuando Dios se comunicaba con ella. Le mostraba una visión o le daba un sueño en la noche. En otras palabras, esta comunicación que Dios tenía con los profetas no era directa o personal, sino que lo hacía a través de visiones y a través de sueños. Pero el versículo 7 y versículo 8 hace una comparación Dios para decirles cómo se comunicaba con Moisés. Y aquí dice, sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos, y él ve el aspecto del Señor. En estos dos versos el Señor les dice cosas muy importantes acerca de su relación con su siervo Moisés. En primer lugar le dice, yo soy el Señor y yo escojo a mis profetas, yo escojo a mis siervos, yo escogí a Moisés. En segundo lugar le dice, no hay un profeta mayor que Moisés. Él es mayor que todos. Él es fiel. Él es el más fiel en toda mi casa. Él es mi siervo. En tercer lugar le dice, yo le hablo a él directamente. Directamente. Interesante. El capítulo 33 de Éxodo, versículo 11, dice que, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. ¡Qué privilegio para Moisés! Hermanos, no se habla así de ningún otro personaje en la Biblia, que Dios le hable cara a cara. Dios se reveló por sueños a Josué, a José, a Abraham, a otros siervos, pero a Moisés le hablaba cara a cara. En cuarto lugar le dice, cuando yo hablo con él, le hablo con claridad, sin enigmas. Como dice otra versión, a él le digo las cosas claramente, no por misterios. Yo hablo con él claramente. Y en quinto lugar, dice algo que es tremendo, dice, él ve mi aspecto. Yo dejo que me vea. Él contempla la imagen del Señor. Es verdad que no podía ver su rostro porque nadie puede ver a Dios sin que caiga muerto. Pero Moisés era el único que podía ver su semblanza. Qué privilegio, queridos hermanos, para Moisés. Aquí Dios lo que estaba haciendo era defendiéndolo a él y también a su ministerio. Es hermoso ver cómo Moisés defendió, o cómo Dios defendió a Moisés y su ministerio. Él no tuvo que defenderse. Fue Dios que salió a la defensa de él. Él le dijo, nadie en mi casa, toda mi casa es tan fiel como él. Resalta su fidelidad de Moisés. Y dice en el verso 8, él es mi siervo. Él enfatiza que es mi siervo, es el que me sirve. Y Dios aprueba su ministerio. Y luego, después de hacer esta reflexión, Dios a ellos diciéndole quién es Moisés, inevitablemente viene la llamada de atención de Dios. Y el verso 8-9 le dice, ¿cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? ¿Cómo ustedes se atrevieron a hablar mal de mi siervo? Y dice el versículo 9, el Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. ¿Recuerdan? Lo que le dije que en el versículo 2, a la parte final, el Señor escuchó las críticas que decía. Hermanos, ¿cómo se habrá sentido María y Aarón en este momento cuando se dieron cuenta que Dios había escuchado
todas las críticas que habían hablado contra su hermano Moisés, hermanos. Qué difícil situación para estas dos personas. Finalmente dice que Dios se enojó mucho. No fue un enojo pasajero, fue un enojo, se enojó mucho, dice, y se marchó. Las críticas contra sus siervos enojan a Dios. Aquí hay 3 lecciones para nosotros, queridos. Primero, Dios escucha toda crítica que se levanta contra sus hijos. Segundo, toda crítica enoja el corazón de Dios. Y tercero, Dios interviene y no deja sin castigo a quien lo hace, como dice la siguiente parte. En tercer lugar, veremos el castigo de Dios. Dice que después que Dios se marchó, inmediatamente vino el castigo de Dios. En el versículo 10 dice, en cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó leprosa, con la piel blanca como la nieve. Las críticas de María, queridos, no quedaron sin el castigo de Dios. Quedó leprosa. Y enfatiza que su piel no había una parte solamente que estaba con lepra, sino que era blanca como la nieve. El pecado de envidia, de celos, las críticas que habían surgido del corazón de María y a Aarón, Dios la castigó severamente. Terrible castigo. Porque no solamente era una enfermedad la que le vino, sino todo lo que significaba la lepra en aquel tiempo, queridos hermanos. Cuando alguien era leproso, significaba que era un castigo de Dios, pero además de eso, queridos, la legislación del pueblo decía que le ponía como lo excluía del campamento, ¿verdad? Lo excomulgaba, por decirlo de alguna forma, religiosamente, socialmente, y era un estigma, por así decirlo, ¿no? Era como que el disgusto divino, la ira divina había caído sobre esa persona, tanto así que era excluida no solo del templo, sino aún del campamento. Esto lo llevó a Aarón a reconocer su pecado ante Moisés y a interceder por su hermana. Dice el versículo 10 al 12 que cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así, le dijo a Moisés, oh Señor, no castigues pues el pecado, pues hemos pecado tontamente. No nos castigues. Hemos pecado contra ti, hemos pecado contra Dios. Y le dijo Moisés, te ruego que no dejes que ella muera, como un niño que muere antes de nacer. Aarón reconoció su pecado, se arrepintió y le pidió perdón a su hermano y le dijo, Señor. Le dio el título que el Señor le había explicado, que Moisés era su siervo. Y le dijo, no dejes que muera nuestra hermana y que interceda a Dios. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Hermanos, qué linda actitud. Aceptó el perdón que estaba pidiendo su hermano y oró por su hermana. En Moisés, hermanos, no había ninguna sombra de enojo. No había rencor para ellos. Menos aún el sentimiento de venganza, hermanos. Él podía hacerlo, él era un líder, hermanos. Él podía disciplinarlos realmente, pero no hizo. Solamente él tenía amor por ellos. Y el deseo profundo de que no sufran las consecuencias de su pecado. Por eso que Moisés vino ante Dios, intercedió por ella. Y el versículo 13 dice, entonces Moisés le suplicó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Suplicó al Señor, sana a mi hermana. Señor, perdona su pecado y sánala. Gracias al Señor, que el Señor, dice la palabra, oyó su oración y la sanó. Pero siempre hubo un castigo por su pecado. Y Dios le dijo que debería ser excluida, no solamente del templo, del tabernáculo, ella era una profetisa, sino tuvo que ser sacada del campamento por 7 días. Y ella fue sacada, fue excluida del campamento y el pueblo tuvo que quedarse ahí hasta que ella fuera sanada. ¿Qué nos enseña esta preciosa historia, queridos? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar para ser aplicadas a nuestra vida? Sin duda, hay muchas lecciones. Déjenme mencionar 5 de ellas en primera instancia. En primer lugar, cuidemos nuestros corazones.
Cuidémonos, hermanos, que no vengan los celos, la envidia. Cuidémonos que ninguna raíz de amargura venga a nuestros corazones y que de nuestros labios salgan críticas malintencionadas. Hermanos, las críticas, mucho más cuando son injustas, incorrectas o malintencionadas, son el origen de muchos trastornos, muchos dolores, tristezas entre la familia, pero también en las iglesias, en las congregaciones. Cuidémonos de criticar a las personas. Cuidémonos que ninguna raíz de amargura, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad?, venga a nuestros corazones, nos estorbe y también contamine a otras personas. En segundo lugar, como en el caso de María y Aarón, cuidémonos de la ambición del poder. Esta ambición de poder, de buscar posesiones, ha traicionado a muchas personas que realmente han tenido un genuino llamado de parte de Dios, hermanos. Pero la ambición de poder. María y Aarón tenían un ministerio, eran importantes en la comunidad, en el pueblo, pero ellos querían el lugar o ambicionaban el lugar que Dios le había dado a Moisés. Recuerda, querido, Dios es el que llama, es el que da los dones y es el que protege a sus siervos. En tercer lugar, sigamos el ejemplo de Moisés. Hermanos, él no prestó oídos para escuchar las críticas de sus hermanos. Aun cuando le dolía, hermanos, porque venía de su círculo más íntimo, venía de su equipo más íntimo. Los tres eran, digamos, los líderes visibles del pueblo de Israel, los más visibles. Hizo oídos sordos a las críticas de ellos. Cuidado que los celos, las envidias y las críticas de otros dañen nuestros corazones. Cerremos los oídos cuando escuchemos críticas que vienen contra nosotros. En cuarto lugar, y esta es hermosa, esta enseñanza que nos da Moisés, él no tomó esta como su pelea. Menos aún, hermanos, él usó su posición para vengarse de esta actitud. Él, como dije antes, lo podía hacer. Al contrario, como dice el versículo 3 de Números 12, fue manso y humilde. Él no tomó esta como su pelea. Y en quinto lugar, Moisés dejó todo en las manos de Dios. Y fue Dios quien tomó su causa. Como dice el verso con el cual iniciamos esta mañana la reflexión en Isaías 49:4. Yo respondí, pero mi labor parece que fue tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo en las manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Moisés dejó todo en las manos de Dios. Cuando dejamos todo en las manos de Dios, hermanos, Dios empieza a intervenir. Yo sé que esto no es fácil, hermanos, pero la palabra nos enseña esto y yo sé que es posible. No sé en qué situación te encuentres en este día, querido hermano o hermana. Es posible que te encuentres en un tiempo en que estás siendo criticado injustamente o criticada, lo cual quizás ha llevado a enojarte. Quizás has empezado a discutir o a pelear. Y quizás en el corazón se ha añadido alguna raíz de amargura. Esta situación nos está afectando quizás personalmente. Y también está afectando a las personas con las cuales nos relacionamos. El consejo de la palabra del Señor aquí es: deja todo en las manos del Señor. Pero en términos prácticos, ¿qué significa dejar todo en las manos de Dios? ¿Cómo puedo dejar mi causa en la mano de Dios? Aquí 4 consejos que te ayudarán a tener la victoria sobre esto. En primer lugar, dejar todo en la mano del Señor significa dejar de luchar. Es decir, ya no luches más, ya no te defiendas, abandona todo tipo de pleito y contienda. En términos criollos diríamos, mete tu espada en su vaina. La manera más segura de conocer que hemos dejado todo en la mano de Dios es que ya no luchamos. Renuncia a la lucha por defenderte. En segundo lugar, da vuelta a la página. Hermano, estoy seguro que no podrás olvidarlo,
pero sí puedes dejar de pensar en eso. Si aún estás hablando de estas cosas, es porque realmente no le has dado vuelta a la página. Mejor será que pienses en cosas constructivas. El apóstol Pablo decía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Da vuelta a la página. En tercer lugar, descansa en la justicia divina. El Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando dejas de luchar, cuando das vuelta a la página, hermanos, es ahí donde recién Dios empieza a actuar. Aunque tengas la oportunidad de defenderte, ya no lo hagas. Y diles que ya dejaste todo en la mano del Señor. Recuerda, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Recuerda, Dios es justo, Él no se equivoca y como dice acá, yo pagaré, dice el Señor. Y en cuarto lugar, espera la recompensa del Señor. No esperes recompensa del hombre. Hermano, el hombre se equivoca, el hombre no es justo, hermanos. Cuando estás esperando recompensa del hombre, hay algo que no está bien. Pero cuando esperamos la recompensa de Dios, no solo recibimos la mejor recompensa, hermanos, sino que hay paz en el corazón, porque sabes que el Señor es el galardoneador de los que le buscan, de los que confían en Él. 4 razones que significa dejar todo en la mano de Dios y te invito a que tú lo hagas. Si estás pasando por un tiempo difícil, deja de luchar, da vuelta a la página, descansa en la justicia divina y espera la recompensa que con toda seguridad vendrá del Señor. Moisés la recibió, hermanos. Así que si estás pasando por un tiempo muy difícil y te sientes criticado, atacado injustamente, déjale todo al Señor. No mires atrás, extiéndete a lo que está adelante. Pon toda tu fe y confianza en el Señor y de seguro, con toda seguridad, Él te recompensará. Así como lo decía Isaías, queridos hermanos, que quizás se sentía criticado. Dice, yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. Parece que todo lo que hago parece que sale mal. Dice, he gastado mis fuerzas en vano y quizás no he logrado nada, sin ningún propósito. Cuando él se sentía así, quizás criticado por otros, dice, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Haz tú lo mismo. Déjalo en la mano del Señor y espera la recompensa. La mejor recompensa que viene solo del Señor. Oremos. Padre querido, en esta mañana, te agradecemos tanto por tu palabra, Señor, porque estas situaciones en la vida vienen muy a menudo, nos causan dolor, nos causan tristezas y a veces dejan heridas profundas en el alma, Señor. Pero en esta mañana, tu palabra es viva y eficaz y es el bálsamo, el aceite que sana nuestras heridas. Y con tu ayuda, Señor, vamos a poner en práctica los consejos de tu palabra. Voy a cuidar mi corazón, Señor, que ningún celo, ninguna envidia, ninguna crítica pueda salir de mis labios. Y, Señor, menos aún ambicionar posesiones que solamente tú tienes la prerrogativa de darlo a quien quiere. Señor, ayúdame a no prestar mis oídos para escuchar las críticas malsanas. Y ayúdanos, Señor, a no defendernos, a no asumir esta como nuestra pelea. Al contrario, Señor, a dejarlo en tus manos. Porque yo sé, Señor, que tú tienes la respuesta. Padre querido, ayúdanos, como dice, nos enseña tu palabra en este día, a dejar de luchar. Ayúdanos, Señor, a dar vuelta a la página. Ayúdanos a descansar en tu justicia divina y esperar la recompensa que solo viene de ti. Gracias por tu palabra, que es alimento a nuestra alma y que es la guía para nuestras acciones de cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde,
que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.